Como comentaron recién, mi ámbito es el cambio climático, pero obviamente está muy relacionado con todos estos temas. No soy experto en hidrógeno verde, pero algo lo he tanteado, así que bueno, espero poder, por lo menos eso, poder transmitírselo eh, hoy con ustedes. Bueno, el título de este encuentro es justamente si estamos hablando, ¿no?, de la energía del futuro, si hay algo de mito o realidad en esto. Vamos a ver si nos acercamos a la respuesta. No sé si la podremos dar hoy, pero que hay interrogantes muy interesantes al respecto, sin duda existen. Bien, entonces, yo igual, está bastante completa la presentación, así que después si quieren se las comparto para que la puedan compartir, y después de última cada uno lo puede leer en detenimiento en su casa, ya que solo tengo 20 minutos. Pero bueno, si empezamos a hablar del hidrógeno, primero tenemos que hablar de la energía que utiliza el ser humano desde que existe, digamos, sobre la faz de la Tierra para realizar sus actividades. Y si bien desde el principio empezamos a utilizar fuentes de energía muy sencillas, como puede ser la leña, la madera, y la hemos ido complejizando a lo largo de los siglos, la mayoría de estas fuentes de energía tienen algo en común, y que de alguna manera todas son, de alguna manera, energía solar, ¿no?, transformada en carbono. Hablemos de leña, hablemos de carbón, hablemos de hidrocarburos u otras fuentes. En general lo que comparten es que de alguna manera surgieron a partir de la energía solar, y por distintas metodologías eso fue capturado en forma de carbono. A medida que hemos ido desarrollando nuevas fuentes energéticas, nuevas tecnologías y un montón de otras cuestiones que impulsaron también el crecimiento de la población humana, obviamente nuestro impacto sobre el planeta empezó a hacerse cada vez más notorio, y por eso hoy en día estamos hablando de algo llamado cambio climático, que tiene muchísimo que ver con esa extracción de carbono que estuvo depositada, ya sea en forma de leña o en forma de hidrocarburos, otras fuentes, durante mucho tiempo, y que, digamos, liberamos a la atmósfera, ¿no? Todos más o menos entendemos cómo funciona el efecto invernadero, y que a ver, engrosar esa capa con gas de efecto invernadero ha llevado en gran medida a lo que hoy conocemos como cambio climático o calentamiento global. La idea no es entrar tampoco en esa cuestión porque daría para otra charla, pero eso acompañado a que todos estos combustibles tienen en común, quizás el uso de la leña es un poco distinto porque se puede llegar a regenerar, digamos, lo que empleamos de manera más sostenible, pero sobre todo los recursos fósiles de carbono son limitados, ¿no? Por eso hablamos de recursos renovables y no renovables, que no se renuevan en tiempo de vida, escala de vida humana. Entonces, los recursos no renovables como los fósiles, los hidrocarburos, tienen este problema que cuando los empezamos a explotar de manera cada vez más intensa, empezamos a ver en el horizonte que estaba llegando el famoso cenit o el peak oil del cual se habla, ¿no? O sea, en un momento sabemos que se van a acabar, y algunos expertos dicen que ya estamos empezando a transitar esa fase. Entonces tenemos por un lado la huella humana, el impacto humano que ha generado la explotación de estos recursos, entre un montón de otras cuestiones, y que empezamos a vislumbrar de manera cada vez más intensiva a nuestro alrededor, a escala global y local. Y por el otro lado, vamos viendo que sobre todo los recursos fósiles se están empezando a agotar. Entonces, eso, fíjense por ejemplo en este gráfico, ¿no? Este es uno de los gráficos que señala que ya estaríamos cerca de lo que se conoce como el peak oil, o digamos el momento culmine del uso de los hidrocarburos que se acercaría. A ver, un segundo que tengo que correr una... Ahí está. Bien. Fíjense, acá en este gráfico vemos los combustibles convencionales, que son, digamos, los de extracción simple, que podemos ver, digamos, sobre todo cuando recorremos la Ruta 40 por Neuquén o Río Negro, ¿no? Los típicos yacimientos que extraen, digamos, históricamente han extraído hidrocarburos del suelo. Y después tenemos los métodos, o los combustibles
perdón, los fósiles no convencionales, ¿sí? Que son aquellos yacimientos más difíciles de alcanzar, pero al agotarse los yacimientos convencionales, estamos teniendo que explotar también. Eso es una muestra de que estamos llegando al fin de la era, por lo menos, de los hidrocarburos baratos, ¿no? Eh, y eso obviamente abre muchos interrogantes, y a la par de los problemas como el cambio climático y todas las convenciones y los acuerdos que hay en torno a ello, digamos, a nivel países, nos llevan a tener que pensar en nuevas maneras de obtener la energía que necesitamos, ¿no? Que necesita nuestro modelo económico. Ahí obviamente hablamos de transición energética, empezamos a hablar digamos, al aprovechamiento de los recursos renovables, y aparece algo en juego que no es un actor nuevo, pero que hasta ahora no ha sido relevante como factor energético, sí en otros ámbitos quizás más industriales, y que es eh, el hidrógeno, del cual vamos a hablar hoy. Bueno, esto simplemente para ilustrar la problemática del cambio climático, ¿no? A medida que empezamos a explotar sobre todo los hidrocarburos, ¿no? Sobre todo a raíz de la revolución industrial, fíjense cómo las concentraciones de gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono en la atmósfera, se han ido incrementando, y esto es algo que todavía no ha pisado el freno. A medida que eso ocurría, también comenzaron a aumentar las temperaturas a nivel mundial, entre muchos otros indicadores que podemos llegar a evaluar. Todos tienen tendencia a la alta, ¿sí? De crecimiento exponencial. Bien, entonces, como les decía, todas estas fuentes que históricamente ha utilizado el ser humano o ha empezado a desarrollar a lo largo de su historia como recurso energético, tienen este impacto, sobre todo cuando nos referimos a las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, entre obviamente otros que son incluso más contaminantes a nivel de suelo, a nivel, digamos, de materia particulada, que vivimos mucho en las ciudades, por ejemplo. Y aparece, bueno, el hidrógeno como una opción, por lo menos es la que se nos dice, mucho más limpia, y vamos a ver qué hay de cierto, o qué puede haber de mito también en ello, ¿no? Primero, ¿qué es el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno es el elemento químico más ligero, más sencillo, más abundante que existe en el universo. No por nada aquellos que recuerden la tabla periódica aparece como el elemento número 1, y además se combina también con otros átomos para formar otros elementos, ¿sí? Aproximadamente el 75% de la materia visible del universo, ¿sí? Las estrellas, las galaxias, etcétera, está compuesto de hidrógeno. Así que es un elemento que podemos decir que es sumamente abundante, que está disponible en todas partes. El problema es que en nuestro planeta, en el espacio está presente sobre todo como plasma, ¿sí? En nuestro planeta, por distintas cuestiones de la física, no se encuentra en estado puro. En un 0,01% la atmósfera se puede llegar a encontrar en estado puro, pero es inaccesible, ¿sí? Lo encontramos sobre todo sujeto a otros átomos donde da lugar, por ejemplo, al H2O, al agua, ¿sí? También se encuentra, digamos, como componente de los hidrocarburos, entre otros elementos, ¿sí? Pero en estado puro no existe, lo cual nos lleva a un problema que vamos a ver más adelante, que es, bueno, cómo llegamos al hidrógeno puro que nos convoca hoy, porque ya damos por entendido que obviamente va a ser muy importante para la cuestión energética, y que de alguna manera es un combustible. Entonces, ¿cómo se produce el hidrógeno? ¿Sí? Ya que no lo tenemos accesible de manera pura, tenemos que liberarlo, ¿sí? De las otras sustancias de las cuales forma parte, los otros elementos. Actualmente se producen aproximadamente 77 millones de toneladas al año a nivel mundial, y casi el 80% se obtiene del gas natural, y un 20% del carbón y del petróleo y otros elementos. En menor medida, alrededor de un 4% se está empezando a obtener digamos, del agua, que es la parte que también nos interesa hoy. Fíjense más o menos cómo es el esquema, el circuito económico, ¿sí? Productivo de la obtención del hidrógeno, ya sea a partir de fuentes renovables o electricidad en general, o a partir de combustibles fósiles. Bien. Obviamente,
como conocemos, ya es muy parecido, digamos, al circuito de los hidrocarburos. Hay que obtenerlo, hay que refinarlo, hay que de alguna manera transportarlo o almacenarlo, y luego va hacia los usos finales, que nuevamente prácticamente son los mismos destinos que el de los hidrocarburos. Por eso este combustible es tan interesante, ¿sí? Entonces la mayor parte se produce a través del reformado del gas natural, un proceso en el cual se le agrega agua al gas y reaccionan a alta temperatura para producir hidrógeno y dióxido de carbono por otro lado, gas de efecto invernadero. Otro proceso, hay varios, pero estos son los dos principales, es la electrólisis, donde, digamos, obtenemos hidrógeno a partir de pasando una corriente eléctrica a través del agua, y separamos por un lado oxígeno y por el otro lado obtenemos el hidrógeno. Entonces, de alguna manera obtenemos un hidrógeno, podríamos decirlo así, limpio, ¿sí? Donde no se emiten emisiones de gases de efecto invernadero, aunque entre comillas, porque el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, obviamente no tan potente y dañino como si hablamos de metano o dióxido de carbono u otros, pero también es un gas de efecto invernadero, así que ojo cuando escuchen hablar de esta publicidad de que no emite gases de efecto invernadero, porque sí lo produce, pero obviamente no lo podemos comparar con los otros que son mucho más importantes cuando hablamos sobre todo de cambio climático. Bien, entonces, hay muchísimas maneras de obtener hidrógeno hoy en día, depende con qué fuente, ¿sí?, lo separamos del elemento que lo contiene, va a tener otro color, o se le asigna otro color, ¿sí? Es como si tuviera una suciedad, depende a partir de qué lo generamos, con qué. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno negro o marrón se obtiene a partir de la gasificación del carbón, ¿sí? Requiere agua y calor, y como ya vimos, libera CO2. Después tenemos el gris, que se obtiene a partir del gas fósil con la técnica del reformado. En ese proceso, por ejemplo, cada tonelada de hidrógeno se emite 9 a 11 toneladas de CO2. ¿tá? Después tenemos el azul, que se obtiene también del gas natural, también técnica de reformado, pero la diferencia es que al final el dióxido de carbono que se genera se almacena, se captura y se almacena en depósitos subterráneos. Esto es una de las maneras de producir hidrógeno que se están pensando en Argentina, además del verde. El verde obviamente tiene mejor publicidad, se vende mejor, entonces prácticamente del azul no hablamos, pero sí se lo vincula muchísimo con proyectos de vaca muerta, así que cuidado, ¿sí? A no desmerecerlo. Después, bueno, tenemos el turquesa, el rosa, pero como para que tengan por lo menos una idea. Entonces la denominación de los colores del hidrógeno viene según la forma de producirlo. Esto es importante. Acá, por ejemplo, les hice una tabla de más o menos comparar a algunos de estos colores y cuántas emisiones por kilogramo de hidrógeno de CO2 produce. Por ejemplo, el H2 gris, ¿sí?, genera entre 13,2 y 23 kilogramos de CO2 por kilo de hidrógeno obtenido. El azul entre 5 y 7, y el hidrógeno verde menos de 1 kilo. Me preguntarán, pero en todos lados se dice que no tiene emisiones de CO2, y acá me estás diciendo que tiene hasta 1 kilogramo. Bueno, es que ahí se tienen en cuenta las emisiones generadas para la instalación de la obtención de fuentes renovables, ya sea eólica, ya sea hidráulica, ya sea solar, ¿no? Obviamente eso tiene un componente de emisión menor a los demás, pero se lo puede llegar a sumar al hidrógeno verde, que en su generación no emite, pero es algo similar a la energía nuclear, ¿sí? Si solamente vemos una parte del circuito, decimos que es completamente limpia, que salvo vapor no emite dióxido de carbono, pero el problema de la energía nuclear sabemos que está con los residuos y con la minería de, por ejemplo, el uranio, ¿no? Ahora, ¿por qué deberíamos utilizar el hidrógeno como energía limpia? Primero hay que dejar algo en claro, no estamos hablando de una fuente primaria de energía, sino de un vector energético, ¿sí? El hidrógeno es un portador de energía, ¿tá? No es una fuente primaria de energía, así que hay que diferenciarlo de lo que sí son las fuentes primarias de energía. Es interesante porque cuando hablamos de la transición energética que tenemos que atravesar a nivel global, nacional y local, a futuro, se vuelve interesante combinándolo con una matriz de energías renovables, sobre todo porque las renovables sabemos que dependen sobre todo de ciertas variables que hacen que
sea muy difícil almacenar esa energía, salvo con grandes pilas, o grandes baterías, que sabemos que tienen sus propios problemas ambientales, ocupan mucho espacio. Entonces, pasando esa energía obtenida a hidrógeno, podemos almacenarlo y guardarlo para cuando la necesitemos, y utilizamos ese hidrógeno para generar nuevamente energía eléctrica o combustible o gas para calefacción o lo que fuera, ¿sí? Así que en ese sentido, para almacenar energía capturada a través de fuentes renovables, digamos, es bastante ideal, ¿tá? Y es una fuente prácticamente inagotable, entre comillas, siempre y cuando tengamos acceso al recurso agua, ¿bien? Que ahí es una de las cuestiones a discutir. ¿Es peligroso el hidrógeno? Y sí, como todo combustible, tiene su componente explosiva, y en este caso el hidrógeno es 14 veces más ligero que el aire, así que es bastante, de alguna manera, como es uno de los componentes principales de las estrellas, y tenemos una estrella bastante cerca, el hidrógeno aspira todo el tiempo a subir al espacio, escaparse de la Tierra, de la atmósfera, y volver al espacio, al Sol, ¿no? De alguna manera es casi como un cuento romántico, pero si digamos que es tan volátil, tan ligero, que obviamente ya eso nos da a pensar que es muy difícil retenerlo, como para almacenarlo y transportarlo, pero si algo ocurre es también muy explosivo. Acá vemos el gran Zeppelin o el Hindenburg, que eran grandes dirigibles en los años 40, que en aquel momento parecía, digamos, junto a la aviación, un método digamos, de transporte que avanzaba con, digamos, fuerte empuje hacia el futuro, y que ha tenido y que, digamos, volaba con hidrógeno principalmente, y que ha tenido unos accidentes que le dieron tanta mala prensa que eso prácticamente se descartó. Entonces, segundo, gracias. Se almacena, ¿no?, en cilindros de alta presión, y esto obviamente tiene esa componente explosiva que hace que, nada, que hay que tener muchísimo cuidado. El almacenamiento, ¿sí?, almacenar y transportar gas, que es altamente inflamable, no es fácil, ocupa mucho espacio, ¿tá? Y debido a esto el transporte a granel del hidrógeno verde requiere tuberías específicas que presurizan el gas o lo enfrían hasta convertirlo en líquido, para lo cual también necesitamos inyectar un montón de energía. Después tenemos la famosa pila de combustible, que se utiliza sobre todo en vehículos de transporte o de carga pesada, o en aviones, o en barcos, digamos, que se quieren, digamos, mover a partir del hidrógeno. Acá una clave es porque hablamos de que el futuro es la movilidad eléctrica, y esto en realidad acá no cambia, los vehículos siguen siendo, los motores de todos estos vehículos que funcionan a hidrógeno siguen siendo eléctricos, y tienen una batería. La diferencia es que no cargamos electricidad en esas baterías, sino que tenemos esta pila de combustible que, digamos, si la cargamos con hidrógeno, como si fuéramos a cargar combustible convencional en una estación de servicio, la reacción química que se genera en esa pila de combustible libera electricidad que se almacena en la batería, acá lo vemos mejor, y esa batería almacena temporalmente esa energía y la libera al motor eléctrico. O sea, los autos a hidrógeno son vehículos eléctricos que en vez de enchufarlos, aunque algunos son híbridos, también se pueden enchufar para cargar la batería, utilizan hidrógeno para generar electricidad. Bueno, el transporte es bastante más complicado que con cualquier otro hidrocarburo, básicamente porque necesitamos temperaturas muy bajas, ahí necesitamos, como les comentaba hace recién, mucha energía, y la otra modalidad que se está popularizando es transportarlo en estado gaseoso mezclado con gas natural, lo cual tiene otra complejidad y tampoco está en color de rosa como podría ser. Los gasoductos actuales, la infraestructura que tenemos armada y que estamos armando para hidrocarburos, en su mayoría está hecho de acero, y es un material del cual el hidrógeno se pega. Y para evitar esto habría que revestirlos de polímero, pero este componente se agrieta sobre todo cuando hablamos de temperaturas extremas, como las que podemos tener en la estepa patagónica en invierno, ¿sí?, o en lugares desérticos del África, la Puna puede ser también, o en Rusia, ¿sí? Así que no es tan fácil el tema del transporte. Lo ideal sería producir hidrógeno de proximidad, ¿sí?, cerca de los lugares que lo necesitan, sin tener que transportarlo a grandes distancias, y integrarlo a un sistema de generación distribuida o red inteligente, que da para otra charla, porque también es un tema súper interesante y complejo, y tiene mucho que ver con la transición energética. Pero básicamente significa generar toda la energía que necesitamos, obviamente de fuentes renovables, incluyendo el hidrógeno y otros, en los lugares
donde se pueden producir y donde se aprovechan. Entonces toda la red está interconectada y esto genera un montón de beneficios. Y es algo hacia lo cual muchos países y localidades están empezando a avanzar. Entonces, ¿no? A raíz sobre todo del Acuerdo de París y todos los acuerdos que le siguieron más adelante, el hidrógeno comenzó a ser cada vez más importante, porque bueno, como vimos, básicamente es descomponer moléculas del agua en oxígeno e hidrógeno a través de una corriente eléctrica, que si es provista por una fuente renovable, no produce emisiones, por lo menos no directas. Sí un poco indirectas, pero no de manera directa, lo cual es genial. Y se está empezando a aprovechar, como vemos acá, hay trenes que funcionan a hidrógeno, hay vehículos, la verdad que si bien estamos todavía arrancando con esto y hay muchos prototipos, es algo que parece que tiene futuro, ¿sí? Como parte de una matriz energética mucho más compleja, no como la solución milagrosa que vamos, digamos, no que va a reemplazar a los combustibles fósiles y con eso nos va a solucionar todos los problemas energéticos a futuro. El rendimiento está en torno al 20%, incluso menos, así que la verdad que se pierde en todo ese circuito de almacenamiento, transporte, desde la generación hasta que llega al usuario final, se pierde muchísima energía. Por esto de que es volátil, se escapan las partículas, que en todo el proceso tenemos que seguir inyectando energía para poder transportarlo y almacenarlo, eso hace que el rendimiento sea bajo, ¿sí? Que hasta ahora ha sido caro y no se ha utilizado como combustible porque el petróleo básicamente era más barato, porque para obtener hidrógeno necesitamos gastar más energía que la que obtenemos al final. Ese es el problema. Bien, todo esto lleva a que ahora se está hablando popularmente de la nueva economía del hidrógeno y quiénes son los países y las empresas que se suman o que no se estarían sumando demasiado rápido a esta nueva ola verde. Los países europeos están sedientos de hidrógeno. El problema, vamos a ver que tienen, es que no lo pueden producir, por lo menos en la escala que su demanda lo necesita en el continente europeo, por lo cual están empezando a generar proyectos en países como el África, donde está el recurso renovable, pero también está el recurso agua, o cada vez más en países sudamericanos. Eh, Así que ahí hay otra cuestión también geopolítica que después seguramente van a hablar. Chile fue uno de los primeros en subirse al caballito, ¿sí? Con un plan nacional muy fuerte, sobre todo en el sur del país. Ellos tienen tres objetivos: producir el hidrógeno verde más barato del planeta hacia el 2030, estar entre los tres principales exportadores 10 años después, y contar ya, ahora dentro de muy poquito, con 5 gigavatios de capacidad de electrólisis para generar hidrógeno. Así que realmente Chile en esto tomó la delantera. Brasil, Paraguay y otros países sudamericanos también han demostrado interés, hay empresas interesadas en hacer inversiones, y Argentina, vamos a ver que también ya hubo intentos durante la gestión anterior del presidente Macri, sobre todo en acción conjunta con Japón a través de la empresa Toyota. Alberto Fernández oficializó la creación de un consorcio de empresas, sobre todo en torno a YPF, ¿no? para empezar a trabajar esto de la generación de hidrógeno verde en Argentina, pero también de hidrógeno gris, pensamos nuevamente acá muerta, y este año, hace muy poquito, por eso hoy estamos hablando de este tema, salió la gran noticia, ¿no? A través de la cumbre de cambio climático en Glasgow, de que la empresa energética australiana Fortescue, que es una empresa minera australiana, estaría interesada en invertir muchísimos millones de dólares en la provincia de Río Negro para producir hidrógeno verde. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son los impactos ambientales, porque vimos más o menos que es todo positivo, parece que tuviera todo a favor, pero no está exento de impacto como todo, ¿no? O sea, el problema nunca es la tecnología, sino qué tan masivamente la tenemos que emplear. Ahí se vuelve complicado. El petróleo se utilizó históricamente desde la época de los romanos y antes, nunca fue un problema hasta que lo empezamos a querer sacar hasta la última gota, ¿sí? Entonces, la tecnología o los recursos no son el problema, sino qué hacemos con ellos. Así que el hidrógeno en sí no es nada malo. ¿tá? Vemos que depende de algunas otras cuestiones. Entonces, la materia prima principal de hidrógeno verde es agua. Por cada tonelada de hidrógeno se necesitan 10 toneladas de agua y se producen 8 toneladas de oxígeno. ¿Hasta ahí? Bien. Teniendo en cuenta que el agua que el electrolizador descompone,
necesita ser purificada. Entonces, son 2 toneladas de agua impura para producir 1 tonelada de agua purificada. Esto obviamente es mayor si tenemos que utilizar agua del mar, que es algo que se está pensando, por ejemplo, para el proyecto de Río Negro. En otras palabras, 1 tonelada de hidrógeno en realidad no necesita 10 toneladas de agua, sino el doble. El agua dulce es escasa. El agua desalinizada puede liberar gas cloro, sosa cáustica, que son muy contaminantes y se liberan de manera no controlada. Los altos costos del proceso de electrólisis obedecen, entre otros factores, a que se utiliza un metal noble que es muy caro, que es el platino, y que actualmente se explota sobre todo en países del África, principalmente en Sudáfrica. Por lo cual estamos hablando de un recurso que no es renovable. Sabemos cómo están las condiciones a veces también de explotación de recursos en África, que hay que transportarlos hasta acá, o sea, la huella de carbono de ese proceso habría que contemplarlo también. El proceso de electrólisis en realidad por sí mismo es silencioso y no emite vibraciones, tampoco emite emisiones de gases de efecto invernadero o materia particulada, así que en realidad ahí estaría todo ok. Pero bueno, la producción de hidrógeno verde a gran escala sí ya abre otro interrogante cuando hablamos también del uso del espacio, ¿no? Por ejemplo, se hablaba el otro día de que para la planta que se piensa instalar, aunque no hay detalles todavía porque están haciendo estudios, en Río Negro estarían hablando de parques de alrededor de 400 aerogeneradores, que sería más o menos el total que hay instalado en todo el país actualmente, con lo cual hay que pensar en dónde se van a poner, ¿no? El impacto que eso generaría en ese ambiente. Después surge esto del colonialismo energético, ¿no? Hoy el hambre que hay, sobre todo en los países más industrializados, el hambre de energía, que actualmente depende de los recursos fósiles y que lo quieren pasar al hidrógeno, es tan grande que y al no tener la posibilidad de generarlo in situ, ¿no? Todo lo que necesitan, están empezando en estos megaproyectos de producirlo en países africanos, ¿tá? Sudamérica, países asiáticos, y a una área transportarlo o por gasoductos o en barco hacia Europa, hacia Norteamérica. Bueno, Australia es uno de los países que también digamos, están muy interesados en esta explotación, China, Corea del Sur, etc. Entonces se está empezando a hablar de esto del colonialismo energético, porque por ejemplo en muchos países africanos hay proyectos de grandes mega represas cuya energía no va a ser destinada a cubrir la demanda energética de una población que hay países que el 90% de la población no tiene acceso a electricidad, que con eso tampoco lo va a tener porque esa energía se va a destinar justamente a generar hidrógeno verde, con lo cual estamos entrando en otra paradoja. Así que la cuestión también hídrica, ¿no? Al producir algo a gran escala y hacer uso del agua dulce, es una cuestión a tener en cuenta. O sea, el riesgo ambiental depende mucho de qué tan intensiva vaya a ser esa actividad, esa explotación. O sea, la producción de hidrógeno verde se ha convertido hoy en día en una justificación más por la cual importantes actores comerciales aceleran la construcción de infraestructura de energía renovable a gran escala, y los impactos en las comunidades y los espacios vitales afectados por la construcción de esta infraestructura permanecen todavía en gran medida ocultos. Alguien que también se está subiendo al caballito de batalla son las empresas petroleras, que como les comentaba al principio, están viendo que su principal recurso económico está empezando a encarecerse, a desaparecer, a volverse más escaso, con lo cual para no desaparecer, hay empresas como Repsol, como Shell, British Petroleum, Exxon, etcétera, están digamos, ya desarrollando planes de pasarse completamente a la producción de hidrógeno. Y empresas mineras que dependen de recursos escasos, ¿no? Como si esta empresa australiana que quiere invertir en Río Negro, también, ¿sí? En este caso es una empresa que se ha puesto un límite de acá al 2030 para descarbonizarse. Y el proyecto Río Negro sería uno de 150 que están planificando a nivel mundial en aproximadamente 25 países, muchos de los cuales están en Sudamérica y en África. Entonces, para terminar, simplemente les quería compartir 2 reflexiones. Uno que está muy vinculado a un proyecto, una represa en el río Inga, en el Congo, también llevado a cabo por esta empresa, Fortescue Metals Group, que dice así: detrás de la infraestructura de energía verde a escala industrial y de las industrias del hidrógeno verde se ocultan los devastadores efectos sociales de una infraestructura a gran escala. Sus patrocinadores financieros también guardan silencio sobre los impactos severos
los espacios vitales, la biodiversidad, las fuentes de agua dulce, los bosques, las tierras fértiles y mucho más. La táctica de etiquetar el hidrógeno verde como el combustible futuro es un intento desesperado por mantener intactos los crecientes niveles de producción y consumo energético que a su vez desencadenan fuertes desigualdades. La discriminación, el racismo y la explotación se ven reforzados por la imposición de esta matriz energética y mega infraestructuras que alimentan un sistema energético injusto que favorece principalmente a las grandes industrias. Y el otro, de Joseph Molar, que es investigador de energía y clima en el Observatorio de Alta de Globalización. Mi italiano no es muy bueno, como verán. Él dice que no es la energía, el problema es el modelo que tratamos, el modelo productivista, extractivista, sobre todo capitalista, que queremos tratar de que sobreviva, ¿no? Más allá de la existencia, ¿no?, de los hidrocarburos. Entonces son los actores de siempre que se han puesto una máscara verde, dice él, pero tienen los mismos objetivos y perpetúan un modelo que ya se ha demostrado que no funciona. No se trata de cambiar una energía por otra, sino de cambiar el modelo de consumo o de producción, podríamos decir también, ¿no? Debemos aprender a usar mejor las energías, a consumir lo que podamos, producir sin explotar a personas y territorios. Y por si después quieren indagar un poco más, esta intervención ante el Senado de Antonio Martínez, ante el Senado de España, ¿no? Que es un experto en lo que tiene que ver con la transición energética, que también habla un poco del hidrógeno, pero habla de toda esta cuestión en general, lo engloba, digamos, de una manera un poco más compleja. Se las recomiendo, se las dejo después para que la puedan ver cada uno tranquilo en sus casas. Como vemos entonces, estamos ante una cuestión que parece ser positiva, y nadie dice que no lo sea, pero depende de la manera en que lo empleemos y para qué, en qué se termina convirtiendo. Si realmente va a ser un mito o esto de que es tan verde, es o no una realidad, ¿no? Entonces nos encontramos ante una fuente de almacenamiento de energía que es difícil categorizar en este momento.